Dios a veces nos pide. Dios no puede depender del hombre para hacer ni su creación, bueno, la creación la hizo Dios, ¿verdad? Nada de lo que ha hecho de su creación, nada de la obra de ella, depende del hombre. Aunque parezca que el hombre es el que está sustentando su vida, las cosas materiales, terrenales, Dios dice que no confía ni siquiera en sus ángeles. Dios, el hombre no puede crear, no puede preservar ni siquiera la vida propia, menos la vida de toda la creación que Dios creó. El hombre está con miedo y temor porque cree que el hombre puede deshacer la obra de Dios, que puede acabar con la creación, con la vegetación, con el mar. Mire, Dios es el que crea, el que preserva. No depende del hombre, no depende la creación, la obra de Dios de ningún hombre, su preservación, la vida de ella, en todas sus formas, en todas sus maneras y en toda su creación. El cuidado, el sustento y la existencia de toda ella, ¿de quién depende? Dios, tenemos que ver esto, tenemos que creerlo, tenemos que aceptar que todo depende de Dios y esto cuesta trabajo, porque el hombre cree que por él, fíjese, tan solo en la cuestión de la salvación, el hombre cree que por él, por sus obras, puede llegar a tener un reino en el cielo, una salvación, una vida eterna. Mire, es toda la creación que Dios hizo, por eso tenemos su palabra. Por eso nosotros podemos creer. ¿Quién creó la creación? El mundo y la gente no pueden creer que la creación sea una obra de Dios. Ya sabemos las teorías del hombre. Y claro que esto le da, ¿sabe qué? Una inseguridad en su vida. Le da un temor, un miedo, que como no saben que Dios creó todo, creen que esto puede desaparecer en el momento X. Pero nada puede pasar si no es por la voluntad de Dios. Es toda su creación, el universo, quien Dios crea. Que la existencia de todo es una creación de Dios y que no solamente es la creación, sino es la preservación. El hombre tiene mucho miedo a la preservación, al cuidado, al sustento de su vida, sobre todo, y de las cosas que tiene. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Si nuestra existencia y nuestra creación depende de Dios, también nuestra preservación, nuestro sustento, nuestra existencia, el cuidado. ¿Qué dice en Hebreos 1:3? Bueno, desde el 1:3. 1:3. Por eso digo que nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Debemos de ver lo que la palabra de Dios, no lo que los hombres digan, no las noticias, hermano, por favor. Nunca debemos de confiar en las noticias, lo que el hombre ni los científicos digan, sino lo que Dios ha dicho y ha hecho y está mostrándonos por su palabra y por los hechos. Mire, desde el 1:1, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Y ya desde aquí nos empieza a revelar. A quien, fíjese todo cómo va la revelación. ¿Por quién nos ha hablado? Por el Hijo, por Jesucristo. No, y en el Antiguo por los profetas. No por hombres ahora testigos, mormones y todo, ¿no? Dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? ¿A quién constituyó heredero de todo? Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cree que esto lo cree el hombre? ¿Quién hizo el universo? El Padre, a través de Jesucristo también, a quien sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas, tu vida, tu existencia y todo lo creado por él? Por la palabra de Dios, de su poder, habiendo efectuado él mismo la purificación de nuestros pecados. Ya no solamente nos habla de la creación,
nos habla de la salvación, del perdón de nuestros pecados. ¿Por quién? Por medio de sí mismo. No necesitó mediadores, no pudo confiar en los ángeles, no puede confiar en ningún siervo de Dios para poder hacer esta obra, ni de creación, menos de salvación. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién puede sostener su creación? ¿Quién puede sostener todo lo que Dios ha hecho? ¿Quién lo puede mantener? ¿Quién lo puede sustentar todo? Entonces aquí estamos viendo que Él creó, hizo y sustenta. Sigue sustentando la creación de Dios. Y nosotros sabemos cómo lo hizo, cómo lo creó y cómo lo sigue sustentando, cómo lo sigue preservando, aunque todas las cosas parecen contrarias. Parece que todo está a punto de sucumbir, de perecer, pero hermano, Dios tiene el control y conocemos el final. Así como todo fue creado y hecho por Dios, por Jesús, también todo lo hecho por Dios, por Jesús, depende de Él. Su preservación, su sustento, tu vida, todo lo que existe, toda la vida de la creación es sustentada por el Señor, hermano. Nada puede pasar, nada puede ser destruido si Dios no lo permite. Y los hombres creen que ellos dependen de su querer y de su poder. Es que si yo quiero, sí, yo quiero. Pues puedes querer, pero ni siquiera tienes el poder. Que el hombre quiera algo no quiere decir que lo pueda hacer. Los hombres creen que pueden depender de su querer y poder para hacer todo lo que ellos quieran, deseen hacer o tener. Cuando todo depende de Dios, cuando Dios si quiere hacer algo lo hace, ni siquiera nos pide el permiso o la autorización. ¿Estás de acuerdo en esto? ¿Estás de acuerdo en lo otro? ¿Usted cree que Dios nos va a pedir el permiso? El hombre no reconoce que todo lo que son, lo que tenemos, depende de Dios. A través de tu trabajo, sí, a través de tu esfuerzo, sí, a través de lo que Dios te da, pero todo depende de que Dios quiera dar, quiera hacer las cosas que Él quiere. Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto depende de Dios. Desciende de los cielos el Padre, la luz, el cual no hay sombra ni mudación. No depende de nosotros, hermano. Podemos estar bien agradecidos con el Señor. Debemos de tener un amor y un agradecimiento, como ayer veíamos, que lo más peligroso que te puede pasar a ti y a mí y a todos, ¿sabe qué? Puedes perder todo. Puedes perder la vergüenza, ya la perdieron, que es lo primero. Pero no algunos, no. Pero fíjese, puedes perder lo que quieras. Como decía Pablo, había perdido todo y todo lo tenía por basura, pero nunca perdió el amor a Dios. Y esto es una de las cosas que se está perdiendo en las iglesias y en el mundo. Sobre todo en las iglesias, el mundo no tiene amor a Dios. Pero en los hijos de Dios, ese primer amor que Dios nos creó, nos llamó, donde, hermanos, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. Nos movía, ¿verdad? De una forma que nada nos podía separar, nada nos podía quitar el amor que te sentíamos hacia Dios. Y con el tiempo ese amor se enfría, se va apagando. Decíamos que es como el fuego. El fuego no se mantiene si no lo mantienes continuamente ardiendo. Pero bueno, mira lo que dice Primera de Corintios 4, 6, 7. Primera de Corintios. Cuando tú reconoces que todo lo que tienes, aunque es a través de tu esfuerzo, tu trabajo y todo lo que Dios te manda hacer, depende de Dios, deberíamos de estar súper agradecidos. Tu salvación también. No solamente lo material, sino la salvación que Dios nos da, aunque ya no la dio, sigue dependiendo de Dios. 4, 6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y no penséis más de ti o de mí o de alguien, ¿verdad? No penséis más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno
se envanezcan unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? Dice. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dime. Tenemos que reconocer que todo lo hemos recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si tú lo hubieras ganado por tu propio esfuerzo, como si tú hubieras hecho todo para que lo lograras, aunque Dios no quisiera. Si Dios no da la orden, si no da la autoridad, nada. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que reconocer que todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia, ¿verdad? De gracia, no por merecimiento. Nada merecemos, hermano, ¿verdad? Si no es por gracia, y por eso debemos estar súper agradecidos con el Señor, sobre todo, porque todo, no solamente lo material, sino las cosas celestiales, el reino de los cielos, la vida eterna, la salvación y el pecado. ¿Quién te lo dio? No te lo dio tu abuela, ni te lo dio tu suegra, menos, ¿verdad? Ni ningún hombre, ni tus padres. La salvación te la dio Jesucristo, y a Él es al que le debes todo, le debemos todo. Entonces, los hombres creen eso, ¿verdad? Que dependen de sus obras, aquí estar en la tierra, de su trabajo, autosuficiencia, inteligencia, dinero, sin darle a Dios, a Jesucristo, toda la gloria a Él. El hombre, yo tengo amigos que dicen, no, es que a mí Dios no me ha dado nada, yo todo lo he ganado, todo lo he hecho, todo ha sido por mi esfuerzo. Qué bueno, claro que por tu esfuerzo, pero Dios quiso. Y todo tiene que ser a través del trabajo, del esfuerzo, hermano. ¿Me entiendes? Mire, ¿qué le pasó al cochino Herodes? Hechos 12:20. Hechos 12:20. Fíjese, y sabe que el hombre rico, poderoso, los hombres que tienen poder, que tienen dinero, creen que ellos, ¿verdad? Por su sabiduría, por su esfuerzo, por su trabajo, por lo que ellos creen, su inteligencia, su sagacidad, han logrado tener lo que tienen. Pero mira, este hombre que había heredado de su padre el reino, ¿verdad? Y que había tenido un lugar importante en Israel en ese tiempo, Herodes 12:20 estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey, por el rey. O sea, estos barberos lambiscones, ¿verdad? Como estaba recibiendo de él la comida, el sustento y todo, ahí van. Yo no sé cómo no les cayó también a ellos algunos gusanitos, ¿verdad? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando. Por ello, ¿cómo no le cayó al pueblo también? Fíjese, voz de Dios y no de hombre. Y aquel, pues, ¿qué se creía, verdad? Haber dicho, échenle más. Miren nomás, sí. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjese nada más. Estos hombres pudieron ver ahí, ¿no? El juicio que Dios hacía. Por eso estos hombres, imagínense darle la gloria a un hombre que él era el que les estaba dando ahí ayuda o socorro. Y vieron ahí cómo murió. ¿Qué han de haber pensado? ¿Qué han de haber dicho? Híjole, ¿no? Han de haber corrido despavoridos o quién sabe, ¿no? Porque le digo, ¿cómo no les cayó a ellos? Unos también, ¿cómo se llaman? Unos murciélagos, bueno, aunque sean unos gusanos, ¿verdad? Y se los hubiera comido también la lengua por andar diciendo tonterías. Voz de Dios y no de hombre. Fíjese nada más, ¿verdad? Pero ¿cuántos hombres lambiscones y todo lo demás a los reyes o a los políticos o a los gobiernos, ¿verdad? Vean nada más ahorita en las elecciones. En fin, imagínense cómo los hombres, cómo las naciones, o sea, aquí estamos viendo que el poder, cuando Dios quiere manifestar de una forma sobrenatural, lo hace.
De otras formas lo hace también, y aunque no se den cuenta los hombres, pero es la mano de Dios que está siempre al tanto, interviniendo en la vida de toda su creación. El hombre no se da cuenta. Entonces, ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta cómo Dios obra en tu vida. Ahorita ponemos el caso de Israel. Fíjese, imagínense cómo los hombres, cómo las naciones ahorita, porque estamos viviendo estos momentos, estos musulmanes, pues sí son musulmanes y que creen en todas sus cosas, ¿verdad? Su religión falsa. Todas esas naciones también que están en contra de Israel, cómo ellos creen poder destruir, impedir que Dios realice su obra que Él dijo que va a hacer con Israel, su propósito con su nación y con la ciudad de Jerusalén. Fíjese lo que dice el Salmo 83 de tiempo atrás. Al decir ellos y querer, ustedes han escuchado algunas noticias que dicen lo que hacen los iraníes y lo que quieren todos estos pueblos musulmanes. Dicen, quieren destruir a Israel. Piden la no existencia a la ONU y a todos, ¿verdad? Que destruyan a Israel, que lo echen de su tierra y que lo destruyan. Miren lo que están pidiendo, ¿verdad? Querer ellos destruir la nación de Israel, como lo quieren hacer. Miren cómo Dios desde el Antiguo, y nomás unos versículos, ya había, porque siempre ha sucedido esto, pero ahorita lo estamos viendo. 83, ¿ya lo tienen? Oh Dios, no guardes silencio. Claro que el Señor nunca guarda silencio, y menos para su pueblo. Dios nos está mostrando lo que se está pasando, un cumplimiento de lo que está escrito. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Claro que no. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen. Fíjese, porque es contra Dios, es una guerra religiosa. No, como dicen, no es cierto que sea una guerra de tierra, no, es una guerra religiosa, porque no quieren que los judíos, el Dios de Israel, es una guerra, según ellos, entre el Aladino, que no es más que un chamucote, y Dios, ¿verdad? El verdadero Dios. Es una guerra, como fue la guerra con Egipto, entre sus dioses y el Dios de Israel. Pero imagínense nada más el pobre hombre. Dice, aborrecen, alzan la cabeza contra tu pueblo. Han consultado astuta y secretamente. Han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, y yo no sé si han ustedes escuchado esto, venid y destruyámoslo para que no sean más nación. Exactamente eso están diciendo. Y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Usted cree que lo van a poder hacer? ¿Usted cree que ellos van a poder, aunque digan y blasfemen y arronquen, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, contra ti? Las tiendas de los edomitas, de Edom, el hermano de Jacob, de los ismaelitas también, hermanos, ¿verdad? De Isaac, Moab y los agarenos, todas esas son tribus de ahí. Jebal, Amón y Amalek, que es uno de los principales enemigos. Los filisteos, los habitantes de Tiro, donde están ahorita a punto de guerra. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazlos como a Madián, como a Sisara, como a Javín en el arroyo de Sison. Lean cómo les hizo a todo esto el Señor, que perecieron en Endor. Fueron hechos como el estiércol para la tierra. ¿Qué cree que va a pasar con toda esta bola? Dice que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmún, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Y esto es lo que han dicho. ¿Cree que lo van a hacer? ¿Cree que lo van a lograr todo esto que están haciendo? Y por eso muchos evangélicos o cristianos que no saben ni papa de la palabra ni de todo, ¿verdad? Están defendiendo a los terroristas.
están diciendo pastores, ¿verdad? Pastores evangélicos, ¿verdad? Que están defendiendo a los terroristas en vez de al pueblo de Israel. Hágame favor, ¿cómo es posible que lleguen a estar tan cegados espiritualmente para que no comprendan qué es lo que Dios está haciendo con Israel y qué es lo que dijo que iba a hacer? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a estar en contra de Satanás, hermano? Son hijos del demonio. Contra de Dios, imagínense. Ya saben que la ONU, ¿verdad? También está haciendo todo en contra de Israel. Todo. Y tiene que cumplirse la palabra. Entonces, ¿tú crees que ellos, que todas estas naciones, musulmanes y todo, católicos, o cualquier grupo, aún evangélico, cree que van a poder lograr sus propósitos, luchar contra Dios y destruir Israel? Por eso estamos viviendo este tiempo, hermano. Estamos viviendo lo que el Señor está advirtiendo, porque Dios va a regresar en la segunda vez, o sea, segunda vez. ¿A dónde va a llegar? A Israel, a Jerusalén. Y para que llegue a Jerusalén, lo primero que tenía que hacer, ¿qué era? Llevarlos a la tierra, hacerles su nación. ¿Qué sigue? Empezarlos a levantar, restaurar la nación. No iba a venir una nación destruida, no iban a venir a una nación de no haya nada, no. Y llevar a los hombres, a sus hijos de Israel, a esa tierra. Y levantar su templo. ¿Cree que no lo va a levantar? Por favor. Claro que sí, hay oposición, pero ya sabemos el final, hermano. ¿De quién depende todo esto? Ni del presidente de Israel, de Netanyahu, ni de el loco de Estados Unidos, ni ningún hombre. Depende de Dios. Y aunque Dios pueda usar a esos hombres de alguna forma, pero es Dios el que pone el querer, el poder, y Él da la orden. Y mire, cuando el Señor ha dicho y ha hecho un pacto. Sí lo conocen ustedes, ¿no? ¿Desde cuándo hizo el Señor un pacto? Desde Abraham, su descendencia, dice, para siempre. Que Él sería el Dios de Israel y que Él haría una nación grande. Él haría. ¿Quieren leerlo o no? Y Génesis 17:5, tan solo ahí. Y todo a David y todos los profetas siempre le recordaban a Israel la promesa del Señor desde el principio. ¿Por qué quiso hacer un pueblo con Israel? Para que de ahí, en cuanto a la carne, viniera el Mesías. Y para que ese pueblo fuera diferente a las naciones paganas que tenían sus ídolos. Y dicen, desde el 17:4, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Dice la promesa ya desde ahí. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto. No él se puso, aunque hubiera querido él, ¿verdad? ¿Qué le valía? Por padre de muchedumbre. Aquí esta es la promesa, no solamente padre por muchedumbre de gentes, que quiere decir de gentiles, no solamente de la nación, sino también de gentiles, de todas las naciones gentiles que también vamos a formar parte del pueblo espiritual de Dios. Y te multiplicaré en gran manera. Dígame si no ha cumplido esto el Señor. Y haré naciones, haré. No dice vas a ser naciones, o tu descendencia va a ser. Usa solamente a los reyes y usa a todos los hombres. Dice, pero ¿quién lo hace? Haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, pero los hace Dios. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Porque ellos no se pueden alejar, bueno, se alejan algunos, ¿no? Pero los que Dios ha escogido, esa descendencia sigue. Y a pesar de todas las cosas que han pasado, todo lo que han sufrido, siguen permaneciendo. ¿Por qué? Por la promesa de Dios, hermano.
¿Cuántas veces han querido desaparecer a Israel de la faz de la tierra? Continuamente. ¿Y han podido? Nunca. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ella. Todo esto lo dijo Dios. Por eso nosotros sabemos cuál va a ser el fin de Israel. Por favor, no estén tan cerrados, por favor, para creer que Dios no va a cumplir. Por favor. Ya tenemos todo lo que Dios va a hacer. ¿Qué desconfiar? Pero claro que vemos la guerra y que vemos los ejércitos del mundo y que ven a Irán y que ven acá y eso, y que son más grandes que Israel y que todo lo demás, y parece que las cosas se le salen al Señor. ¿No es cierto? Nunca se le van a salir al Señor. Entonces, el Señor dijo que Él haría a la nación de Israel, la crió, la formó. Pero sabemos que esta rebelión del hombre, ¿de dónde viene la rebelión? De Satanás. ¿Desde dónde empezó? Contra Dios. Es una guerra espiritual. Tienen que entender que es una guerra espiritual también con Israel. Dioses falsos, ¿verdad? Según ellos, sus dioses, contra el Dios de Israel. Pero como Dios cogió a Israel, a Jerusalén, le tienen que echar la guerra a ellos, como a nosotros, como iglesia. Es una guerra espiritual del diablo contra Dios, contra Jesucristo, al querer impedir, destruir la obra, planes, propósitos de Dios contra la nación de Israel, en este caso, a través de esas naciones que las usa y las levanta el diablo contra la nación de Israel. Ahora, ¿creen que lo van a lograr? Nunca. Y todavía en algunas entrevistas, pastores o gente, ¿será que van a destruir Israel? ¿Será que estos hombres le van a hacer todo papilla a Israel? Hermano, por favor, que no conocen la escritura. ¿Cómo es posible? Pero parece que las cosas están balanceando más a favor de Satanás, del mundo. Pues eso es lo que el Señor quiere para mostrar el poder de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, no en tu fuerza, no en tu sabiduría, no en tu poder, no en tu dinero. Eso es del mundo. Dios nunca va a usar las cosas del mundo para su reino. ¿Entiende? Dios va a usar lo suyo. Entonces, ¿crees que lo va a lograr? ¿Quién va a preservar y cuidar, mantener la existencia, preservación de su nación? Es de Jesucristo, es del Señor. No es solo el ejército. Nosotros vemos, y Israel se puede decir, y si es fiel, es uno de los ejércitos mejores y todo lo demás. Pero ellos mismos lo dicen. No estamos confiando en nuestro ejército, no estamos confiando en nuestras armas que tienen mejor que otros. Estamos confiando en el Dios de Israel, el Dios que salva, el Dios que ha hecho milagros con el pueblo judío, ¿verdad? Dios de los ejércitos. ¿Usted cree que dice, bueno, el hombre cree que por el hombre se salva? ¿Qué pasó? Dios usó a Moisés nada más un tiempo para levantarlo. ¿Pero qué pasó? ¿Se murió Moisés? ¿Y qué dijeron? ¿Se va a acabar el pueblo de Israel? No, hombre. El Señor levantó otro hombre y se acaba, muere ese y levanta otro. Porque la obra no es de los hombres. Nunca lo vemos con la iglesia. Quien pelea la batalla contra el diablo y su ejército, tanto espiritual como en la tierra. ¿Quién es? Dios. Mire lo que dice el Salmo 2. Es importante leerlo, hermano. Dice cómo la revelación de Dios desde antes está. Y todavía el hombre duda. El problema es que la iglesia duda todavía de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Porque a veces no vemos las cosas como nosotros queremos. De hecho, ya quisiéramos ver a Hamás y a todos esos chamucotes muertos y destruidos. Pero lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pues eso es lo que creen. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Todas esas naciones, como decía, ¿de qué? Los necios unidos, decía, ¿verdad? Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros su cuerda. Eso es lo que quiere el diablo, ¿verdad? Y el mundo.
El que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá, hermano. Se reirá. Mira nomás estos locos, sinvergüenzas, ¿verdad? El Señor se burlará de ellos. Pues claro, hermano. Es como si una cucaracha que quiere hacer la guerra, o un piojo, ¿verdad? Te vas a reír del piojo tú. Lo vas a ver ahí que anda bailando y que te quiere picar. No te reirás de él, ni nomás le darás así y le das chicharrón. Imagínate al Señor. ¿Cómo verá todo ese chamuquerío y todo ese avisparío? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, lo que viene. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo, eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Mi hijo, ¿quién es tu hijo? Jesucristo. Y como posición tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. ¿No dice así Apocalipsis también? ¿No habla aquí? ¿Qué le van a servir al Señor? ¿Qué le van a durar? Dice, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, sed prudente. Admitida en amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje. Fíjese, ¿desde cuándo está diciendo? Honra al Hijo de Dios Jesucristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿No está ya escrito, hermano, desde el Antiguo Testamento, que esta situación se tiene que dar? Y todavía tienen temor, y todavía tienen dudas de qué irá a pasar con Israel. ¿Será posible que Dios pueda levantar el templo en Jerusalén con todo el chamuquerío? Dios está revelando desde antes lo que va a hacer. Nos lo está diciendo, y no importa lo que los hombres digan, y que Irán ya tiene esto y que lo otro. Ahora vamos ya bueno, no todavía, pero más o menos. Ahora veámoslos con su iglesia y el cuerpo de Jesucristo. Estamos viendo que el plan y el propósito de Dios de hacer un pueblo, una nación aquí en la tierra para manifestar al hombre su poder y su gloria. ¿Quién? Ahora véanlo con el cuerpo, la iglesia de Cristo. ¿Quién la creó? ¿Quién la formó? ¿Quién quiso hacerla? ¿Quién la quiso hacer? Estoy hablando de la iglesia, ahora de Cristo. ¿Quién quiso hacer su iglesia? ¿Pedro? ¿Los judíos? ¿Juan? ¿Quién? Jesucristo y el Padre. No fue Pedro, no fue Juan, ningún apóstol. Fue Dios mismo, Jesucristo. Mire lo que dice Mateo 16:13. Ningún hombre, ninguna mujer. Qué vírgenes que son. ¿Qué tienen que ver eso, verdad, con la creación de la iglesia? ¿Quién quiso hacer la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Jesucristo, la esposa. Todo eso, el templo de Dios, todos estos conceptos son hechos por el Señor, son dados para poder entender lo que Dios quiere hacer con su iglesia. No es Israel, no es una nación. La iglesia de Jesucristo no es una nación. No es un grupo de gentes que viven en un lugar solamente. Es una iglesia, un grupo de gentes regados en todo el mundo, congregados como hoy estamos aquí, para glorificar a Jesucristo. No a ningún hombre, no a ninguna persona, a ningún pastor. Menos falsos profetas, menos falsos hombres, ¿verdad? Dice, Mateo 16:13, dice, léalo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, sabemos que tenía poco tiempo su ministerio, todavía no estaba completado todo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, y vosotros, fíjense qué tapados estaban los hombres en aquel tiempo, y es lo mismo hoy. Es un iluminado, dice, y otros o alguno de los profetas. Y él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y hoy no lo puede decir. ¿Y ustedes qué decís que él es Cristo? ¿Un iluminado nada más? ¿Un profeta? ¿Quién es? Dios, es Dios, es Dios, es Dios.
Dice, le respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la respuesta, que no supo ni lo que decía, porque mire lo que dice el Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni creas que tú lo hiciste, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué se lo quiso revelar? ¿Viste? Y yo también te digo, y aquí viene otra revelación, que tú eres Pedro, y sobre esta roca o esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Edificaré qué? No es tu iglesia, no es mi iglesia, no es de ningún hombre. Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Una promesa. Y a ti te daré las llaves del reino, y sigue hablando. Pero mire lo que dijo el Señor. ¿Quién quiso edificar su iglesia? ¿Quién la formó? ¿Fue Pedro? ¿Fue algún apóstol? Ni por aquí les pasaba, por favor, lo que Dios iba a hacer. ¿Me entienden? Lo que Jesucristo venía a hacer. ¿Qué creían ellos? ¿Te acuerdas, Anis? ¿Qué creían ellos? A que venía el Mesías. ¿A levantar qué? El reino de Israel, ¿verdad? Y a ponerlos otra vez como si fuera con Salomón y todo lo demás. Su pensamiento de ellos era eso. ¿Quién iba a andar pensando que Jesucristo venía a levantar un cuerpo de hombres, de creyentes, ¿verdad? Que iba a ser su iglesia, su cuerpo, su esposa, sus hijos. Fíjate la diferencia. Nadie, hasta la fecha los judíos, ¿verdad? No pueden aceptar ni al Mesías, ni a Jesucristo, ni a su iglesia. Entonces fíjese la revelación que Jesucristo está dando. Él no dijo que iba a levantar otra nación, que iba a levantar otro pueblo como Israel, no. Ni habló de Israel, dijo mi iglesia. Ahora nosotros sabemos que la iglesia, ¿verdad?, es diferente a Jerusalén, a Israel. Dice, ahora fíjense, ¿por qué les pregunta el Señor a estos apóstoles primeramente lo que el mundo y los hombres decían de él? Y esto es lo que el hombre dice, ¿no? Entonces, mira, por eso no te debes de creer lo que diga el hombre respecto de lo que viene, de lo que va a pasar. Aquí está escrito lo que viene, lo que va a pasar. ¿Qué nos importan esos científicos y todos esos hombres que ni siquiera conocen la escritura? Mentira. Debemos de creer y conocer la profecía, la palabra de Dios, porque es la verdad. Y no lo que digan para atrás ni para acá, sino lo que dice Cristo en su palabra. Aquí está, ¿verdad? Y luego, ¿por qué les pregunta? Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué les pregunta esto? Fíjese, a ver si captamos. ¿Por qué les pregunta eso y para qué? ¿Sabe por qué? Para aquellos, si tenían la duda, porque todavía ellos estaban pensando y que aún después de muerto estaban todavía. Ellos todavía estaban pensando y creyendo cosas infantiles o de su mente en relación a Jesucristo, para que supieran y reconocieran quién es Jesucristo ante Dios el Padre. No lo que los hombres digan en la tierra. Pues dijo, no te lo revelaste, tú no fuiste, fue mi Padre quien te lo reveló, para que ellos conocieran quién estaba dando esa revelación, para que ellos creyeran que Él es el Hijo de Dios. Él no lo negó, Él no negó que dijo, no soy el Hijo de Dios, dijo que sí, Él reconoció y aceptó lo que Pedro en ese momento, ¿me entiende? Estaba diciendo que era el Hijo de Dios y le dijo a Pedro, ¿quién se lo había revelado? No era por él mismo, que reconociera que solo el Padre a través del Espíritu Santo, ahí a Pedro se lo reveló, dio el conocimiento y la revelación de quién estaba ahí delante de él, el Hijo de Dios, el Mesías, pero que no venía a hacer una obra como ellos creían, no venía a hacer una obra
sin una obra diferente. La otra revelación, el otro punto que le reveló fue que Jesucristo vino para crear su iglesia y su cuerpo. Si queremos llamarle su templo, si queremos llamarle su esposa, sus hijos. Le reveló eso también, fíjese, algo nuevo, claro, que iba a venir Él. Para eso es otra revelación de Dios, de Jesucristo. Nadie fuera de Jesucristo puede formar, crea y forma, ¿verdad?, su iglesia. Ni nadie puede preservar tampoco su iglesia, ni crearla, ni preservarla. Tenemos la historia, hermano, 2000 años que Dios creó su iglesia y cómo y todo el tiempo que ha pasado. Entonces, ¿no es una revelación nueva? Sí, es una revelación nueva de que Jesucristo vino a levantar, a crear su iglesia. Y si Él la crea, Él la preserva. Si el hombre tiene temor de que Israel, ¿qué va a pasar? Muchos de ustedes tienen temor de qué va a pasar con la iglesia? Ustedes y yo y todos. Porque la iglesia no es una creación, una institución o gobierno de hombre. Muchos tienen este pensamiento, aún aquí. No, pues que la iglesia es una institución de hombres, como los gobiernos creen o piensan, ¿no? No, la iglesia es una institución de hombres, la crean los hombres. Ahí está que según ellos la creó Pedro, ¿no? La romana, la musulmana y todos esos, ¿verdad? Creen que la iglesia es una institución humana, un gobierno de hombres. Están equivocados, hermano. La iglesia es una obra de Jesucristo que la hizo por Él y para Él. Y la tiene que cuidar, la tiene que mantener, la tiene que sustentar, tiene que ver por ella, porque dio su vida por ella, por ti, por mí. ¿Tú crees que no te va a cuidar? ¿Tú crees que no te va a preservar? ¿Tú crees que no te va a traer al cuerpo de Cristo? Si eres un escogido, si eres un verdadero hijo de Dios, ¿crees que Él te va a abandonar? ¿Te va a dejar fuera del cuerpo de Cristo? Nunca. Ningún hijo de Dios quedará fuera de la verdad, del cuerpo de la salvación de Cristo. Por eso dice Él que Él vino ¿a qué? A reunir a todos los hijos que estaban dispersos. Entonces, algo nuevo vino a ser diferente, que venía a ser Jesucristo. Desde luego a través de Israel primero, su nación de Israel, de ahí sacó primero, ¿verdad?, para formar su iglesia, y de todos nosotros los gentiles. Ya les dije que hasta del defectuoso sacó el Señor. Imagínense nada más, ¿verdad? Hasta de ahí escogió, poquitos, pero de ahí, ¿verdad?, para formar su iglesia de todos lados, ¿verdad? Y una nueva creación de orden espiritual del reino de los cielos, una nueva creación, no de orden terrenal y material. Por eso mandó su Espíritu Santo. ¿Quién se encarga de levantar, de edificar y llevar la iglesia al reino de los cielos? El Espíritu Santo que Dios mandó para crear. No lo hace por el hombre. Quien está haciendo la obra del Padre y del Hijo ahorita es el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón y en su iglesia. No es el hombre. No son los hombres, aunque Dios usa a los pastores, a los hermanos, a quien quiera. Pero es a través de la obra de Dios, del Espíritu Santo. La creación, el universo, e Israel, la iglesia y la existencia de todas las naciones son creadas por Dios, por Jesucristo. Y todo es una obra de Dios, no solamente su existencia, su permanencia, todo depende de Dios. Este pueblo de Jilotepec depende de Dios. La salvación con Jesucristo, nomás termino con esto, fíjese nada más. Ya estoy hablando de la creación y la salvación. ¿Cree que la salvación que vino a ser Jesucristo con su iglesia y con sus hijos, pudo el diablo, los hombres, aún Israel, impedir la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte y resurrección? Vimos cuánta oposición hubo, ¿no?, contra Jesucristo. ¿Para qué? Para que no llevara a cabo la obra de ¿qué? De salvación en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Cómo se opusieron los hombres? ¿Cómo se opuso los mismos hombres religiosos? Ahora, ¿pudieron destruir la obra de Dios? ¿Qué dijo el diablo? ¿Y qué dijeron? Mira, lo que podemos hacer es matarlo.
Y creían que con la muerte de Jesucristo se acababa el problema, se acababa la iglesia, ¿no? Ya no podría seguir la obra de Dios. ¿Fue así? No. Aunque lo llevaron a la cruz, por eso nosotros vemos, todo estaba en contra. Todo estaba en contra del poder de Dios para levantar su iglesia. Ya los apóstoles se habían ido y la iglesia se había desanimado. Ya mataron al Señor. Pues sí, pero ¿de dónde resucitó? De los muertos. ¿Y dónde está? A la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Han impedido, fíjese, el diablo, porque el diablo a través de los hombres, ¿verdad? Impedir la obra de Jesucristo. Dice que ni la muerte, ya estaba esos versículos, ¿verdad? Ni la muerte ni el diablo lo pudieron impedir su resurrección. El diablo le decía a la muerte, reténlo tú, cuando bajó. Y le dijo, pues yo no puedo, a ver, reténlo tú. Ninguno pudo, ni podrán. ¿Cree que la muerte, el diablo va a impedir ahora nuestra qué? Los que ya se murieron, pues van a resucitar. Pero los que estemos vivos, ¿cree que el mundo, el diablo o la muerte impida que el Señor nos levante al cielo y nos lleve con Él? ¿Quién va a impedirlo? Y nosotros estamos viendo ahorita el tiempo tan difícil. ¿Cuánto sufrió la iglesia a partir de Jesucristo para acá? ¿Qué pasó con Roma? Todo lo que sufrió la iglesia. ¿Lo pudieron destruir? No, hombre. Creció. En toda Europa. ¿Qué vino la cochina Inquisición, verdad? Pudo acabar. ¿Qué está pasando ahorita Satanás con la apostasía? ¿Creen que la apostasía va a la verdadera iglesia? ¿La va a destruir? No la va a destruir. A las que no son de Cristo, sí, las va a destruir. Y se van a formar una sola religión mundial, como ya sabemos. ¿Pero creen que va a poder destruir la iglesia de Jesucristo, hermanos? Si tú eres parte de ella. ¿Crees que el demonio va a acabar con el cuerpo de Cristo? Estamos viendo la situación tan terrible, la carestía y todo lo demás. No sabemos ya el final. Entonces vemos, termino. Muchos hombres creen que la iglesia del Señor depende, esto tengan cuidado, de los pastores, de los profetas, no de los, ¿cómo se llama? Evangelistas o de cualquier ministerio. Ninguna iglesia, el que ahorita yo esté aquí, o cualquiera, la iglesia no depende de mí. Ay, si se muere Ernesto, se acaba la iglesia. No, ¿están locos o qué? O si se va fulanito de tal, se han ido un chorral. Que decían, ¿verdad? Que si se iban ellos, se acababa la iglesia. Se acabó la división, eso es diferente, ¿verdad? Pero la iglesia, si este es de Jesucristo, y si tú eres de Cristo, vas a permanecer. Pero no porque un hombre se vaya de la iglesia, una familia, un cuerpo, lo que sea, la iglesia no se va a acabar, porque es de Cristo. Yo ya estoy más para allá que para acá, como Poli, ¿verdad? Pero, bueno, ya no lo veo. Pero de alguna forma, no porque nosotros nos vayamos, no se va a acabar, hermano, no se preocupe. ¿Qué va a pasar si se va el hermano? Yo me voy en el rapto, eso sí, pero si ustedes quieren quedar, sí se van a molar, ¿verdad? Ahí sí se van a molar, ¿verdad, Che? Nos vamos, el profe. Entonces, no depende de nadie, hermano. No depende del mundo, no depende de los hombres. El Señor está en sus manos, estamos. El último versículo que ya se me había pasado, y con eso termino, ahora sí. Es Efesios. Ya, Quique, ahora sí, Quique. El versículo que siempre nos da Enrique, ya se lo sabe él de memoria. ¿Qué versículo es, Quique? 5, ¿verdad? Ya se lo sabe Enrique. Pero vamos a ver nada más del 25 en adelante. Mire, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién?
a la iglesia. Si no somos iglesia, hermanos, el amor de Dios no está en nosotros. Muchos creen que aunque no estén en la iglesia, ya son iglesia. No es cierto. La iglesia es un cuerpo bien unido, bien reconocido, bien firme en el Señor. Se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santo y sin mancha. ¿Cree que lo va a lograr el Señor esto? Humanamente, por los hombres, nadie lo puede hacer, entienda. A veces nosotros queremos obligar a la gente al legalismo, ¿verdad? Creer que la santidad proviene de obras o de cosas terrenales. No, la santidad es una obra del Espíritu para apartarnos del pecado, no de ritos ni de tradiciones, sino del pecado. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Fíjense, ¿usted cree que Dios va a aborrecer a su propia esposa? Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? A su iglesia. Hermano, los que estamos aquí casados, ¿a quién cuidan? ¿A quién cuidas tú, Anis? ¿Y a quién sustentas? No, bueno, sí, pero me refiero, ¿verdad? Tú no vas a cuidar a la familia de enfrente o la de que vive por allá en 10 cuadras, ¿o sí? Pues no, tú vas a cuidar a tu familia, a tu esposa, ni vas a andar de metiche en otras casas, ¿verdad? No, cuidando otros asuntos que no sean los tuyos, ¿o no? Ahí lo regañan si se anda metiendo en otros lados. ¿Usted a quién le interesa a Cristo? Le interesa su esposa, su iglesia. Aunque el mundo crea lo que quiera, el Señor tiene un cuidado especial por cada uno de ustedes, por cada uno de sus hijos. Y este cuidado, ¿sabe qué? Es de parte de Dios. Nadie le va a quitar al Señor ningún hijo. Nadie le va a quitar al Señor ninguna hijo que haya comprado con su sangre. Nadie se lo puede quitar ni arrebatar de la mano del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, muchos creen que toda la iglesia del Señor depende de Pedro o de quién. Imagínense, dicen el papalote. Roma depende del papalote, ¿verdad? Y su denominación. Muchos creen que dependen de una denominación o de un grupo de personas, ¿verdad? Que han levantado una obra. No, no dependemos de nadie ni de nada. Dependemos de Dios, de su amor, su misericordia. A Él es al que le debemos la vida, la salvación, ¿verdad? Si ellos faltan, no se acaba la iglesia. Si se acaba un grupo de ancianos en X lugar, no se acaba la iglesia, porque la iglesia es de Jesucristo. ¿Cuántos años? 2000, el diablo, Roma, religiones han luchado a exterminar la iglesia del Señor. ¿Sí o no? Por todos lados. Y dígame, ¿lo han logrado? Ni lo lograrán. Conocemos el final, el inicio y el final de ella, ¿no? Entonces no estamos seguros. Entonces no desconfíen, hermano. Lo único que tenemos es ser fieles al Señor, fieles, servirles con corazón sincero, con amor al Señor, sírvale, porque Él te ama de una forma inimaginable. Y lo que Él pide de ti, ¿sabes qué? No son tus obras, es primeramente el amor que tú le des a Él. Porque, ¿qué pides tú de tus hijos? El amor, te respeten, que te amen. ¿Qué pides de tu esposa? La comida, bueno, aparte, ¿verdad? Pero el amor del Señor. Muchos, sí, los dragones es lo primero, ¿verdad? Pero no es la base de eso, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor, no tengamos temor, hermano, que las cosas se van a poner peor, no importa. Padre, te damos gracias, porque estamos sostenidos por ti, tú nos sustentas por el poder de tu palabra, Señor, así lo dices, no solamente a tu iglesia,
sino a tu hermoso Israel, a tu Israel, Jerusalén, a tu nación, Señor, que aunque la tengan rodeado de 10,000 gente, Señor, tú lo tienes en tus manos, preciosas, hermosas. Igual a nosotros, Señor, que aunque vengan ejércitos, Señor, y venga lo que venga, Padre, tú estás cuidando tu casa, tu hogar, tú cuidas tu familia antes que todas las cosas, Señor. Antes de todo, Señor, tienes cuidado de tus hijos, de tu esposa. Enséñanos a amarte, Padre. Danos más y más de tu amor para que podamos responder ese amor tan grande, Padre. Ese amor que tienes para nosotros, Señor. Y que aún por ese amor tuyo a nosotros diste tu vida. Nadie puede tomar tu lugar, Señor. Ni en la cruz, ni en el cielo, ni en nuestras vidas. Nadie puede ocupar ese lugar, Señor, en nuestro corazón, como tú nos amas, Padre. En el nombre de Jesús, damos gracias por tu iglesia. La bendecimos grandemente porque tú la amas, la cuidas, la sustentas, la preservas, Padre. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.